Muy buenos días. Mi nombre es Edith Raquel Malo Chaparro. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad UNA del CEAD de Valledupar en el programa de licenciatura en educación. Este es el curso de epistemología e historia de la pedagogía. Vamos a hacer un pequeño resumen, decirlo así, pensamiento crítico, teoría de Paulo Freire. Pues de pronto nos preguntamos qué es un pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico es la capacidad que tenemos nosotros como persona para analizar la información que recibimos. Por ejemplo, si observamos un video, observamos un libro, pues ahí nos dan una información, depende de esa información vamos a analizar y luego de analizar podemos argumentar desde nuestro punto de vista. Luego nos dice Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Entonces nos dicen que es un pedagogo y filósofo brasileño, nacido en Recife, capital del estado de Pernambuco, pues donde él nació eran de una extremada pobreza, disculpen. En Brasil el día 19 de septiembre del año 1921 y murió en Sao Paulo, Brasil en 1997. Pues para él la pedagogía crítica es el estudio del problema. Y él se basó en la pedagogía crítica porque analizó lo político y lo social en las condiciones de la vida de él mismo y de lo que él vivía. La pedagogía crítica, para él, las escuelas son un espacio de cultura que afirma la autotransformación del educando. Aquí nos dice que sus primeros estudios los hizo en una escuela privada, sin embargo, su familia tuvo grandes problemas económicos en el año de 1929, cuando la depresión económica mundial la golpeó, por lo cual, como otros niños de los sectores populares, sufrieron el hambre y la indigencia propia del hombre. Por eso le dice hombre oprimido. En ella influyó en sus ideas para los estudios de alfabetización en los oprimidos. ¿Qué no quiere decir oprimido? Pues personas de pronto que acogen la cultura del silencio. Luego nos dice que mediante una ley que hubo en Brasil se negó el voto electoral a los analfabetos, o sea, a personas que no saben leer ni escribir, a quienes llamó Freire los oprimidos. Desde entonces Paulo Freire estudió y puso en práctica su método psicosocial de alfabetización masiva para el pueblo brasileño, para que más adelante así pudieran alcanzar el poder. Luego nos dice que en su programa de alfabetización masiva llamó los círculos de cultura popular en todo el Brasil. Este filósofo y educador se propuso a liberar a 15 millones de analfabetos de Brasil con la alfabetización y concientización de las masas para su liberación, o sea, para que pudieran salir de su contexto, poder hablar, poder cambiar esos pensamientos que tenían anteriormente. En los círculos de cultura que formó Paulo Freire se busca conseguir la redacción o alfabetización de un iletrado en 45 días con un método de palabras generadoras. Pues las palabras generadoras fue un método que él utilizó para poder avanzar más rápidamente en el proceso del aprendizaje de las personas adultas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que es acerca de la sílaba pa y la sílaba la. De ellas derivan más palabras y si unimos las dos se forma pala, y pues él utilizaba las palabras que fueran a su entorno del personaje, de las personas en los que ellos vivían. Luego en el año 1963 y en el año 1964 los círculos de cultura popular y los cursos para formar monitores y animadores se extendieron en casi todo el estado del Brasil, pues gracias al apoyo del presidente actual que se encontraba en ese entonces, a Joaquim Goulart. Luego aquí tenemos una frase que decía Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Entonces, ahí nos decía que pues nadie sabe más que nadie y pues cada quien
tiene una forma de pensar y pues así como tiene su forma de pensar, también puede enseñar. O sea, cualquier persona, no todo se la sabe, siempre hay algo que aprender nuevo para él. El rol del maestro, según Paulo Freire, debe ser comprometedor para el cambio de una sociedad injusta. Debe gustarle y debe comprometerse a que sí va a lograr la meta, que es cambiar el pensamiento de esas personas. Luego, este debe implementar preguntas generadoras como el por qué debo hacer, por qué lo debo hacer y así sucesivamente. Para él se implementa el diálogo entre todos y llegar a una conclusión del problema o tema. La meta es crear mente transformadora. ¿Por qué decía que el diálogo para él era algo tan importante? Porque entre el diálogo se comprende y pues cada persona expresa su opinión y pues se podía llegar conjuntamente a una conclusión. El maestro no impone temas, sino que busca con sus estudiantes mutuamente un tema de interés donde tanto el educador y el educando expresen libremente sus conocimientos sobre el tema o situación en la que estén viviendo o cualquier. Pero siempre tenían que ser entre ambos. Luego tenemos otra frase acá que dice: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear la posibilidad para su producción o su transcripción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Entonces, pues nadie se la sabe todo para él. El profesor para él simplemente era un guía que ayudaba a esos estudiantes a transformarse. El rol del estudiante es tener la capacidad de poder transformar sus formas de pensar y tener claro sus propias realidades presentadas. Saber en la que está viviendo y de pronto tener ese pensamiento de cómo yo puedo hacer para cambiar todo esto. Los educados deben ser pasivos, reflexivos, saber escuchar y mantener un buen diálogo con un pensamiento crítico y poder adquirir nuevos conocimientos. Pues bueno, como siempre, la tranquilidad, la paz entre ambos. El estudiante es quien le da vida a la labor docente, es el motor del proceso educativo. Ya, pues porque sin estudiantes no hay docente y sin docente pues tampoco hay estudiantes. Luego, para finalizar, Paulo Freire decía que el educador es amor, es amor, o sea, uno que se está preparando como licenciado debe sentir amor por lo que uno va a hacer. Ya no simplemente porque pues le toque, sino que lo que decía nuestro amigo Paulo Freire era que debíamos sentir amor. Si sentimos amor, tenemos la capacidad de poder transformar las mentes, de poder trabajar en paz y poder hacer un trabajo excelente. A ustedes muchas gracias.